Hola, bienvenidos. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la fotosíntesis. Vamos a empezar con una breve descripción de qué es la fotosíntesis. Luego les vamos a contar sobre un experimento que se hizo y por último vamos a ver la relación que hay entre la fotosíntesis y la física. Entonces, la fotosíntesis es un proceso físico-químico que se produce en las plantas inferiores y superiores, al igual que en ciertas especies de bacterias llamadas bacterias fotosintéticas, y consiste en la transformación primaria de la luz solar en energía química mediante un pigmento fotorreceptor, la clorofila, y pigmentos auxiliares a ella, que son los carotenoides, en donde en la fotosíntesis se transforman sustancias de baja energía potencial como el CO2, el H2O, sales minerales, fotones de luz solar, en sustancias orgánicas de alta energía potencial. Estas sustancias pueden ser almidón, glucosa, proteínas o lípidos. Se realiza en unos organelos membranosos llamados plastidios de color verde o cloroplastos. En estos organelos se produce la conversión primaria de los fotones de luz solar en energía química por un lado y por otro lado la asimilación del CO2 y su posterior reducción en un hidrato de carbono, que es el producto neto de la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis realiza también dos etapas, se realizan dos etapas, se podría decir, una serie de reacciones que dependen de la luz y son independientes de la temperatura. Y la otra es que dependen de la temperatura y son independientes de la luz. Entonces esta primera etapa se llama fase primaria o lumínica. En esta fase lumínica de la fotosíntesis es una etapa en la que se producen reacciones químicas con la ayuda de la luz solar y la clorofila. La clorofila es un compuesto orgánico formado por moléculas que contienen átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y magnesio. La clorofila capta la luz solar y provoca el rompimiento de la molécula de agua H2O, separando el hidrógeno H del oxígeno O. El enlace químico que mantiene unidos al hidrógeno y al oxígeno de la molécula de agua se rompe por el efecto de la luz. El proceso genera oxígeno gaseoso que se libera pues al medio ambiente y la energía no utilizada es almacenada en moléculas especiales llamadas ATP. Ya en consecuencia, cada vez que la luz esté presente, se desencadenará en la planta el proceso descrito. Entonces, cada vez que la planta va a recibir luz, va a romper las moléculas de H2O y lo que hace es liberar oxígeno. La segunda fase es la fase secundaria u oscura. En esta fase oscura, la fotosíntesis es una etapa en la que no se necesita la luz, aunque también se realiza en su presencia. O sea, esta fase se realiza en la presencia de la luz, pero no es necesario que haya luz para que se pueda realizar. Ocurre en los cloroplastos y depende directamente de los productos obtenidos en la fase lumínica. Si recuerdan anteriormente les explicaba que en la fase lumínica se almacenaban unas moléculas llamadas ATP, entonces esta segunda fase tiene relación con eso. En esta fase, el hidrógeno formado en la fase anterior en la lumínica se suma al dióxido de carbono gaseoso CO2 presente en el aire, dando como resultado la producción de compuestos orgánicos, principalmente carbohidratos, es decir, compuestos cuyas moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Dicho proceso se desencadena gracias a una energía almacenada en las moléculas de ATP, como les decía anteriormente, que da como resultado el carbohidrato llamado glucosa, un tipo de compuesto similar al azúcar y moléculas de agua como desecho. Después de la formación de la glucosa, ocurre una secuencia de otras reacciones químicas que dan lugar a la formación de almidón y varios carbohidratos más. A partir de estos productos, la planta elabora lípidos y proteínas necesarios para la formación del tejido vegetal, lo que produce el crecimiento. Después de explicar brevemente un poco acerca de la fotosíntesis, les vamos a contar acerca del experimento que se realizó. Se compraron dos matas prácticamente de la misma altura, son la misma referencia de matas, como ustedes las pueden apreciar ahí en las fotos. Lo que se hizo con una de ellas fue dejarla las 24 horas eh, pues dándole la luz, y la otra tenía que permanecer las 24 horas en la oscuridad. Este experimento se llevó a cabo aproximadamente hace 7 días hasta la fecha y los cambios que se dieron pues fueron bastante notables.
En la primera mata que estuvo a la luz, su color predominó verde, no, nunca, pues prácticamente no cambió su tono. Por lo contrario, la mata que estuvo las 24 horas sin luz, se vieron muchísimo más los cambios. Uno de los cambios que fueron fue que la planta empezó a crecer, las hojas empezaron a inclinarse hacia el lado donde entraba un poco más de luz. Como ustedes ven, las hojas están un poco inclinadas, en las fotos se puede apreciar, ya que este fenómeno se llama fototropismo, que es una tendencia de las plantas a crecer en dirección de la fuente de luz más intensa, ya que a esta mata no le entraba luz por ningún lado, estaba prácticamente en un cajón y o sea, la luz que le entraba era un poco artificial, nunca le dio luz solar, entonces las hojas de la mata trataban de buscar la luz. El segundo cambio que se notó fue que la mata creció, o sea, se notó que esta mata sí creció, creció su tallo, crecieron sus hojas prácticamente. Este fenómeno se llama etiolación, que es un alargamiento del tallo de la planta. Es una respuesta útil en la naturaleza, siempre la naturaleza lo hace, ya que permite a las plantas competir por altura por los rayos del sol contra otras plantas que son más altas. Por último, también se vio que la planta que no tenía luz, se le fueron muriendo como hojas, ella fue como, se le fueron muriendo hojas y fueron las hojas como inferiores. Esto me imagino que lo hace para que no gaste su energía, para que no gaste la energía, eh, y así la planta pueda vivir por algún tiempo más. Y algo que sí fue demasiado notable fue que la planta, ella sí estaba un poco blanca en el borde, pero o sea, cada vez que los días pasaban, la planta se fue blanqueando muchísimo más, o sea, no, prácticamente quedó toda blanca. Y esos fueron los cambios que se vieron en el experimento. Para complementar el experimento, vamos a hablar sobre un estudio que hizo el Departamento de Energía de Berkeley National Laboratory y la Universidad de California, que ha confirmado que bajo el proceso de la fotosíntesis subyace un mecanismo cuántico. Ellos explican que han obtenido evidencias directas de que el notable tiempo de vida de la coherencia cuántica electrónica ondulatoria tiene un papel importante en el proceso de transferencia de energía de la fotosíntesis, que dice que esta capacita al sistema para probar simultáneamente todos los caminos o posibles vías de energía potencial antes de elegir el más eficiente de ellos. Esta coherencia cuántica se refiere a la condición de un sistema cuántico, en este caso pues las partículas subatómicas, que cuando sus constituyentes reducen una función de onda en un estado físico de partículas concretas, estas se relacionan de una determinada manera unas con otras. Estas relaciones están descritas por la mecánica cuántica. El grupo de investigadores en cabeza del científico Fleming han conseguido detectar por medio de mediciones electrónicas espectroscópicas en dos dimensiones que dichas oscilaciones se encuentran si se interfieren unas con otras constructivamente, formando movimientos ondulatorios de energía o estadios de superposición que exploran todas las vías de manera simultánea y reversible, eligiendo aquellas pues que parecen mejores para ellos. Según ellos, la tecnología que implica la fotosíntesis para transferir energía de un sistema molecular a otro puede aprenderse de manera que seamos capaces de reproducirlos artificialmente y así podríamos tener un mejor aprovechamiento de la luz del sol como fuente energética sostenible y no contaminante. Pues según los investigadores, la demostración de que los procesos de transferencia energética implican la coherencia electrónica y que esta es más intensa de lo que se esperaba, significa que este proceso es mucho más eficiente de lo que imagina la visión clásica. Es decir, que pues tiene que ver mucho más con la física de lo que se pensaba y pues así vemos que pues esta no solamente es una reacción química, sino también física. Bueno, he ahí entonces un artículo que nos ayuda a reforzar lo que hemos visto en cuanto a fotosíntesis.